¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Adrián Domínguez Zárate, estudiante de la carrera en Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad Anáhuac, Oaxaca. Actualmente estoy llevando la materia de probabilidad y a continuación les explicaré un poco acerca de la distribución F. La distribución F es una distribución de probabilidad que tiene gran aplicación en la inferencia estadística y fundamentalmente en el análisis de la varianza, también conocido como ANOVA. Esta técnica permite detectar existencia o inexistencia de diferencias significativas entre muestras diferentes. Esta distribución responde a una variable aleatoria continua definida en los números reales positivos, esto es muy importante, y que contenga dos argumentos también conocidos como grados de libertad. También responde a variable definida como el cociente de dos distribuciones chi cuadrada cada una entre su propio grado de libertad. Las funciones que nos permiten entender la distribución f son las siguientes. Función beta. La función beta se define como la integral de 0 a 1 de t elevado a la x menos 1 por 1 menos t elevado a la y menos 1 en dt, donde x y y son los argumentos de la función. La función de densidad de la distribución f se define como el cociente de la raíz cuadrada del cociente de d1 por x elevado a la d1 por d2 elevado a la d2 entre d1 por x más d2 elevado a la d1 más d2 entre x por la función beta de d1 sobre 2, d2 sobre 2. La esperanza de la distribución f solo es posible cuando el valor de d2 es mayor que 2 y se define como d2 sobre d2 menos 2. La varianza, de igual forma que la esperanza, solo está definida cuando d2 en este caso es mayor que 4 y se define de la siguiente forma. El doble de d2 al cuadrado por d1 más d2 menos 2 entre d1 al cuadrado por d2 menos 2 por d2 menos 4. El comportamiento que exhibe la función de densidad de la distribución f se puede resumir en tres partes. Cuando los dos grados de libertad son iguales, podemos ver que la gráfica tanto tiende a desplazarse hacia la derecha como tiende a elevarse. Y mientras más grandes son estos valores, podemos observar que más se asemeja la forma a la de una distribución normal. Cuando el valor de d1 es menor que d2, podemos observar que, aunque no tiende a desplazarse hacia la derecha, tiende a elevarse ligeramente. Y cuando el valor de d1 es mayor que d2, no tiende a elevarse, pero tiende a desplazarse. Podemos con esto denotar que d1 define el desplazamiento hacia la derecha y d2 define la altitud. Usos. Generalmente el uso que se le da a esta distribución es la prueba F. Esto es en análisis de varianza, donde generalmente se va a hacer uso de tablas que nos van a permitir comparar de forma fácil un punto a partir del cual se encontrarán áreas iguales a lo que llamaremos alfa. Esta alfa va a representar el grado de significancia de las pruebas y esto nos va a permitir encontrar valores para x donde la hipótesis planteada se invalide o se valide correspondientemente. Un ejemplo de las tablas anteriormente mencionadas es el siguiente, en este caso para alfa igual a 0.001. Esto sería un grado de significancia igual al 0.1%. Como podemos observar del lado de las columnas, vemos una numeración del 1 al infinito y esta representa los grados de libertad del numerador. Y para el lado de las filas podemos ver una numeración igual del 1 al infinito, pero esta representa los grados de libertad del denominador. La validez de estas tablas se puede verificar de la siguiente manera. Si tenemos un punto en X y los dos grados de libertad de la distribución, podemos encontrar el nivel de significancia a través de lo siguiente. Alfa va a ser igual a la integral definida de P, donde P es el punto, a infinito de la función de distribución con los dos grados de libertad. Si alfa es diferente del alfa planteado, podemos destacar que puede ser que el punto en X esté mal o los dos grados de libertad sean incorrectos. Un ejemplo de la prueba F sería el siguiente. Sea una población de 20 personas que miden más de 1.7 metros y vamos a observarlas a partir de 4 muestras de 5 personas cada una y analizando su peso vamos a determinar si existe o no diferencias significativas entre este.
tomando como nivel de significancia el 0.05. Esto sería 5%. Primero tenemos que plantear una hipótesis. Nuestra hipótesis sería la siguiente: todas las proporciones de la población son iguales. En el caso contrario, la hipótesis alternativa, no todas las proporciones de la población son iguales. Aquí podemos observar la tabla de datos de la cual voy a ocupar para poder hacer este ejemplo. Del lado donde dice personas podemos ver numerado del 1 al 5 todas las observaciones que se hicieron, y del lado de muestras del 1 al 4 todas las muestras que se tomaron. El procedimiento: primero necesitamos calcular los grados de libertad del numerador de 1 y del denominador de 2, y esto se hace a partir de lo siguiente: D1 va a ser igual a K menos 1, donde K va a ser el número de muestras, y D2 va a ser igual a K por N menos 1, donde N va a ser nuestro número de observaciones, en este caso personas. Esto nos da dos valores, D1 igual a 3 y D2 igual a 16. Ya que tenemos los grados de libertad, ahora tenemos que buscar en la tabla donde alfa sea igual a 0.05, donde se cruzan estos grados. En este caso el punto será 3.2389 y a esto lo llamaremos F tabla. F tabla representará el punto a partir del cual nuestra hipótesis nula se invalida y se considerará la hipótesis alternativa. Ahora tenemos que calcular las medias para cada muestra. Hay que recordar que la media se define como la suma de todos los elementos entre el número de elementos. Ya que tenemos las medias, tenemos que calcular la varianza para cada muestra. Ahora tenemos que encontrar la varianza de cada muestra usando lo siguiente: la varianza de cada muestra va a ser igual a la suma de las varianzas de cada uno de sus elementos entre el número de observaciones menos 1. Ya que obtuvimos las varianzas de cada muestra, tenemos que calcular la estimación interna de la varianza. Esto se obtiene a través de lo siguiente: la estimación interna de la varianza va a ser igual a la suma de las varianzas muestrales entre K, que será el número de muestras. Ahora tenemos que calcular la media de las medias muestrales. Esto es, X doble testada va a ser igual a la suma de cada una de las medias entre dk, que es el número de muestras. Ya que tenemos esto, vamos a calcular la varianza para cada una de estas medias utilizando la fórmula de la varianza, donde nos dice, en este caso, que va a ser la suma de cada una de las medias menos la media de las medias, todo esto elevado al cuadrado sobre de el número de muestras menos 1. Ahora tenemos que calcular la estimación intermediante de la varianza. Esta se define como la multiplicación entre n y la varianza de las medias, y va a ser 86.98333 periódicamente. Para finalizar debemos calcular F prueba, y esto nos servirá para comprobar si se cumple o no la hipótesis nula planteada. F prueba se define como la estimación intermediante de la varianza entre la estimación interna de la varianza. Ya que tenemos ambos valores, los vamos a comparar, F tabla y F prueba. Dependiendo de su relación podremos decir si se cumple o no nuestra hipótesis. En este caso vemos que F prueba es menor que F tabla, lo cual nos dice que la hipótesis que dice todas las proporciones de la población son iguales es aprobada. Por lo tanto, no existen diferencias significativas en la población. En la siguiente gráfica podemos apreciar la función de densidad de la distribución F para los cocientes de libertad 3 y 16 correspondientemente. De color negro podemos ver el área a partir del punto F tabla, que haría que nuestra hipótesis nula sea invalidada. Y de color rojo podemos ver el punto que obtuvimos como F prueba. Esto nos dice que F prueba define que nuestra hipótesis no se invalida y por lo tanto se aprueba. Muchas gracias por ver.